Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Caramba, ya ha pasado una semana del primer vídeo que subí. Os dije que subiría un vídeo cada semana y aquí lo tenemos, el segundo, que empezará hoy. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña recopilación o compilación de lo que dije en el primero, muy cortito. Normalmente suelo hacerlo siempre cuando empiezo un vídeo, para que las personas pues tengan un pequeño recuerdo de lo que se dijo en el primero, aunque sea un resumen cortito. En el primero yo dije que si aprendíais, si practicabais, podríais conseguir todo aquello que quisierais. La felicidad, el amor, tener cubiertas todas vuestras necesidades, la salud. Y todo eso es verdad. El único problema es que hay que practicar. Ese es el problema más grave de esta enseñanza. Y en realidad de todas. En realidad de todas, porque el que no practica, pues no consigue nada. Nada en la vida. Nada de nada. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso esta enseñanza cuesta tanto. No de explicar, sino de asimilar y practicar. Por lo tanto, amigos, prestar atención y adelante. Bueno, yo también os dije en el primer vídeo que no os fijéis en lo que se pueda ver en el vídeo, porque no vais a ver nada importante. Podéis ver un cuadro, el de la semana pasada, o medio cuadro, una pared, ahora una cortina, una ventana, una mesa, a lo mejor hasta una televisión. Pero eso no quiere decir absolutamente nada, aunque yo, al enseñaros metafísica, a lo mejor lo uso para algo, pero no significa nada en realidad. Aquí lo único que importa es escuchar, asimilar, aprender y practicar. Nada más. Lo que podáis ver, pasarlo por alto. Bueno, pues vamos allá a contaros, en primer lugar, qué es la metafísica. Hay mucha gente que ya lo sabe, pero hay otra mucha que aún no lo sabe. Aquí en YouTube tenemos muchos metafísicos que han dado sus versiones. Y yo os voy a dar la mía, que a lo mejor pues es compartida con otros compañeros. Por lo tanto, yo creo que la metafísica tiene varias formas de definirla. Sí, tiene varias formas. Y una de ellas es que la metafísica es una rama de la filosofía. Y uno de los grandes filósofos que introdujo la metafísica en Occidente, en Europa, fue Aristóteles. Gran filósofo. Lo que ocurre es que Aristóteles era un gran filósofo y como tal, su enseñanza es un poco enrevesada y complicada de entender para el profano, para aquel que nunca pues, ha estudiado metafísica, ha leído metafísica, le han hablado de la metafísica. Y aquí tenemos un exponente claro de lo complicada que es la metafísica si no se explica de una manera sencilla, clara, que es lo que hizo, por ejemplo, Connie Méndez, que supongo que ya la conocéis muchos. Y esta Connie Méndez pues puso
digamos que, como ella decía, en palabritas de acentado, la metafísica. Lo puso a un nivel que todo el mundo pudiera entenderlo. De una manera fácil y sencilla. Eso no quiere decir que no se pueda leer a Aristóteles. Por supuesto que sí. Y que también habrá mucha gente que lo entienda. Por supuesto que sí. Pero también podemos decir lo contrario. Que hay mucha gente que no lo entiende y que si se lo ponen sencillito y claro, pues es mucho más fácil. Como es lógico. Bueno, pues es lo que hizo Connie Méndez. Ponerlo, pues sencillito. Porque la metafísica, luego os diré exactamente lo que significa, la metafísica es algo que hace muchos años que se conoce, muchos miles de años. Ya los egipcios la conocían, los griegos después la conocieron y antes se puede decir que los hindúes también la conocían, ya que tienen cientos de libros escritos sobre metafísica, como los Upanishads. Bueno, hay muchos, muchísimos, que irán saliendo a lo largo, a lo mejor, de estos vídeos. No es cuestión ahora de ir hablando de ello, pero muchísimos. Entonces la metafísica es milenaria. Solo que en aquellas épocas, en aquellas civilizaciones, como puede ser la hindú, como puede ser la egipcia, como puede ser la griega, pues son épocas lejanas en las que nosotros pues no estábamos, como es lógico, y claro está que no nos ha llegado de una manera clara a estos tiempos, hasta que en el 1960 y pico, Connie Méndez, más o menos, el 60 y pico más o menos, Connie Méndez lo puso pues, de una manera sencillita para que lo entendiéramos, ¿no? Pero la metafísica, como digo, es milenaria. Y esto, la metafísica, en estas civilizaciones antiguas, como la griega, como la egipcia, ya se estudiaba en universidades. Sí, en universidades. Aristóteles llegó a estudiar en universidades, Pitágoras estudió en universidades egipcias, por ejemplo, y griegas, de Egipto. Estaba la Universidad de Uliópolis, famosa en aquella época, donde los que querían aprender metafísica, no creáis que lo tenían fácil, ¿eh? Ahora lo tienen más fácil. En aquella época no. En aquella época lo tenía pero muy difícil, ¿eh? Tenían que pasar por pruebas bastante fuertes, muchos años de estudio, y no admitían a cualquiera en sus aulas, ni en sus universidades. El mismo Pitágoras no pudo entrar al principio en una de ellas. No le dejaron. Y tuvo que irse a otras. No le dejaron, por ejemplo, en la egipcia, en la de Uliópolis, ahora sí me sale, esa. Pues no le dejaron entrar. Dijeron que no estaba capacitado, nada menos que Pitágoras. Que después pues fue un gran metafísico y matemático y músico y etcétera, etcétera. O sea que no era fácil. Esto es lo que en aquella época se conocía como el ocultismo. Esto es lo que se conocía y ahora, en estos tiempos algo más modernos, pues también es el ocultismo. En los tiempos más modernos, pues los rosacruces, los masones, toda esta gente practicaba la metafísica de una manera oculta, para que nadie se enterara. Y bueno, hasta nuestros días, que ha ido poco a poco llegando por medio de miles de libros que ya hay editados y que afortunadamente
afortunadamente, ahora sí los podemos leer sin tenernos que ocultar de nada ni de nadie. Una maravilla, una auténtica maravilla. Ernest Trismegisto fue uno de los grandes metafísicos que hubo. En Grecia se le consideraba un dios. En egipcio, Tot se llamaba. Y este Ernest Trismegisto, de ahí lo de hermético, de Hermes. Hermético, ya sabéis, los Tupperware y todo eso son herméticos, porque cierran de maravilla. ¿Por qué? Porque Hermes no enseñaba la metafísica a cualquier persona, sino a aquellos, según él decía, que podían entenderle, que podían escucharle, no solo oírle, sino escucharle. O sea que de ahí viene lo de hermético, de Ernest Trismegisto, 3 veces grande, decían los griegos. Para ellos, el dios Hermes, que no era un dios, era un ser como nosotros, simplemente que conocía las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, los 7 principios universales. Hoy posiblemente os hable de ellos un poquito. Y el que conocía esas leyes y las practicaba, ay amigos, ese sí que podía hacer lo que quisiera, crear lo que quisiera, conseguir lo que quisiera. Pero como os he dicho al principio, comprender, asimilar, entender, practicar, estudiar y sobre todo practicar. Sin práctica no hay nada que hacer. La práctica hace maestros, ya os lo dije en el primer vídeo. Y es así. Y es así. Bueno, vamos a definiros un poco qué es la metafísica. Ya os he dicho antes que la metafísica es, pues, una rama de la filosofía. Pero es más cosas la metafísica. ¿Qué quiere decir metafísica? Son 2 palabras, meta y física. Meta quiere decir más allá, palabra griega. Y física, pues viene de físico. O sea, más allá del físico. O sea que otra definición de la metafísica es que la metafísica es aquella ciencia que estudia en profundidad todo aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Véase, pues, con la vista, con el oído, con el gusto, con el olfato, con el tacto, con todos nuestros sentidos físicos. Todo aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos es lo que estudia la metafísica. Difícil, ¿no? Pero claro, todo lo demás lo estudia la ciencia, o sea, los fenómenos. Pero para que haya un fenómeno tiene que haber una causa. Y primero tiene que haber una reacción. Reacción, causa. Reacción, acción. Causa y efecto. Que eso es una de las leyes y de los 7 principios universales. La de causa y efecto. Pues ya sabéis cuáles son algunas de las definiciones de lo que es la metafísica. Y esto es lo que voy a intentar poquito a poquito, sin prisa, tampoco sin pausa. Lo que voy a intentar enseñar en estos vídeos, que pueden ser cortos o largos, ya depende
depende de qué os parezca, porque eso del tiempo es relativo. Para algunos puede ser un palo, una paliza, y para otros dice que corto, ¿no? Aquí cada uno lo mide como quiere. Aunque ya os puedo decir que el tiempo no existe, el tiempo lo hemos inventado nosotros. Sí, nosotros, los seres humanos, hemos inventado el tiempo no existe. Aquí todo lo que existe nace, crece, madura y muere. Y nosotros le hemos dado un tiempo para controlar las cosas, decimos, ¿no? Pero el tiempo en realidad no existe. Pero bueno, eso no existe, eso no quiere decir que me pase aquí todo el día hablando, no. Tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de eso. Los 7 principios universales. ¿Qué será eso? Bueno, pues esos son leyes. 7 principios universales, las 7 leyes del universo, son leyes. Leyes de la naturaleza, leyes del universo. Qué bonito. Vosotros sabéis, todos, que cada país tiene sus leyes, que hay que cumplir, y que hay quien las cumple, pero hay quien no las cumple. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si uno no cumple las leyes de su país? Pues que si lo pesca la policía, pues va a la cárcel. En los países democráticos, ni juicio ni nada. Ay, al revés. Al revés. En los países democráticos, juicio. Y si se demuestra que ha incumplido la ley, a la cárcel. En los países no tan democráticos, pues directamente, ya sabéis, al calabozo, a la sombra, a pasar un tiempo de esos que hemos inventado, pues entre rejas, castigado. Bueno, pues con los principios universales, con las leyes universales ocurre lo mismo, exactamente igual. El que no cumple las leyes del universo, los 7 principios universales, ese, él mismo, se va a castigar. Tanto el que conoce las leyes como el que no las conoce. Porque el desconocer una ley no exime de culpa. Tanto en las leyes civiles, las leyes del hombre, como en las leyes del universo. Es igual, exactamente igual. Uno no puede alegar, es que yo no lo sabía, es que yo esto no lo conocía. Bueno, pues si no lo conoces, te fastidias. Hay que conocerlo. Y ahora tenemos la posibilidad de ello, por muchos cauces, por medio de libros, por medio de personas que os lo explican, por muchas fuentes que hay ahora para saberlo. Así que nadie puede decir, es que yo no lo sé. Pues que no lo sabes, pues lee libros, estudia, aprende, pregunta. Pero esa excusa no le sirve al universo de nada. Igual que a un jurado o a unos jueces, pues tampoco le sirve de nada. Dice, no lo sabes, a la cárcel, por no saberlo. O sea que hay que aprenderse los 7 principios universales. Esas 7 leyes que van a hacer que uno pueda vivir en esta civilización actual feliz, contento, satisfecho, con buena salud, teniendo cubiertas sus necesidades. Pero claro, para ello hay que aprender. Y eso cuesta. Pero es que no hay nada en esta vida que no cueste un esfuerzo. Todo aquel que consiga en la vida cosas sin esfuerzo no le van a servir para nada. Al final quedará insatisfecho, infeliz y amargado. Porque todo lo que vale cuesta.
absolutamente todo. Aquel que dice, ay, a mí me ha tocado la lotería, soy multimillonario, qué bien. Y empieza a gastarse el dinero, o un día le pilla un coche y al final se queda sin dinero. Y aquello que consiguió tan fácil, resulta que se ha vuelto en su contra. Porque la vida, tal y como está planteada hoy en día, es así. Es esfuerzo, es trabajo, es lucha, es un montón de cosas. Pero nunca es fácil. Fijaros ahora el problema que estamos pasando en todo el planeta con el dichoso virus, que nos tiene a todos ya un poco cansados. Mucha gente ha fallecido, muchos contaminados. No saben qué hacer ni los científicos, ni los médicos, ni los políticos. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y no sabemos cuándo este virus nos va a dejar en paz. Ni sabemos cuántos nos vamos a ir al otro plano, como decimos los metafísicos, y cuántos nos vamos a quedar aquí, después de que este virus por fin nos deje. ¿Quién sabe si todo esto que nos está ocurriendo ahora no es para que el hombre se dé cuenta que tiene que cambiar un poco su forma de ser, pensar y sentir? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, posiblemente sí. Y yo digo que sí, que debemos de cambiar, que debemos de dejar de ser tan sumamente materialistas. Porque lo somos en exceso, en demasía. Y esto no puede ser. Hoy no vivimos nada más que pensando cómo conseguir un móvil nuevo, un coche nuevo, una casa nueva, un yate nuevo. Y otros que no pueden ni pensar eso porque no tienen para comer. Es horrible, ¿verdad? Es horrible la civilización que hemos creado. Verdaderamente horripilante, diría yo. 3/4 partes del mundo se mueren de hambre. Y una parte vive bien, y dentro de esa parte que vive bien hay gente que vive mal. Por lo tanto, este es un mundo que hemos creado injusto. Total y absolutamente injusto. Sin embargo, las leyes de la vida no son injustas. Les da a cada uno aquello que se merece. Tanto si es un bueno como si es un malo. Por lo tanto, yo creo que el hombre debe de cambiar. Debemos de cambiar. No podemos seguir siendo así. Inhumanos, no humanos. Inhumanos. Cada vez en el mundo hay más violencia. Sí, es verdad. Cada vez hay más violencia. Cada vez hay más gente que vive en la miseria. Y ahora con el virus más. Y cada vez hay más gente que se enriquece a costa de aquel que no tiene. Por lo tanto, debemos de cambiar cada uno, no todos, cada uno. Porque si cambiamos cada uno de nosotros, cambiaremos todos. Es así. Si yo cambio, si usted cambia, si tú cambias, si él cambia, todos cambiamos al final y nos encontraremos un mundo mejor. Claro, algunos que me oigan ahora van a pensar, este es cura, es un sacerdote. Pues no soy cura, ni sacerdote, ni nada que se le parezca. Además, los metafísicos no hacemos votos ni de pobreza, ni de castidad.
Solamente intentamos ser honrados y justos. Que ya es mucho, ¿eh? Que cuesta, ¿eh? Lo intentamos. Y debemos de intentarlo, porque hay que dar ejemplo. No se puede decir una cosa y hacer otra. No se puede pensar una cosa y hacer otra cosa. Hay que ser un poco responsable de lo que se dice, de lo que se hace y de lo que se piensa. Cosa difícil, por lo que parece, porque poca gente lo hace, o por lo menos no toda la que debiera hacerlo. Pero bueno. Bueno, pues los 7 principios universales son, y hay que aprendérselos un poquito, primero de memoria, para que no se olviden, y después hay que estudiarlos. Los 7 principios universales son principio de mentalismo, y digo porque hay tanto compañeros como libros que ponen con L, del mentalismo, y eso es un error, no es del mentalismo, es de mentalismo, del mentalismo. Igual era una filosofía antigua, una escuela que salió con otros propósitos, pero que no tiene nada que ver con la ley. Ley de mentalismo. Esa es la primera ley del universo, el primer principio universal. ¿Y por qué se llaman principios universales? Pues se llaman principios universales porque es el comienzo. El principio es el principio. Lo primero es lo primero. Y por eso se llaman principios. En Estados Unidos, en Inglaterra, en la lengua anglosajona, no se dice, por ejemplo, al director, el director, no. Se dice the principal, el primero, el principio de todo. Por eso estos principios se llaman así, los 7 principios universales, que fue los que enseñó Hermes y que los tenéis todos bien explicados en un libro llamado El Kybalión. Un libro que fue escrito por 3 iniciados, bueno, más que escrito, fue traducido y escrito, las dos cosas, de su libro de Hermes Trismegisto, pero que en aquella época, como no se sabía escribir, estaba todo lleno de pictogramas y todo este tipo de cosas, de dibujitos, y estos 3 iniciados lo hicieron palabra. Un libro extraordinario que debéis de leer todos, El Kybalión. Lo vais a encontrar en cualquier librería. Bueno, pues este primer principio, el de mentalismo, nos dice lo siguiente. Aunque antes de meterme en esta ley, os voy a decir los 7 principios para que os lo aprendáis bien. Tomad nota. Principio de mentalismo. Principio de correspondencia. Eso no quiere decir que yo te mande una carta y tú otra. Eso sería otro principio. El de correos. No, este es diferente. Principio de correspondencia. El segundo, principio universal. El tercero, principio de vibración. Cuarto, principio de polaridad. Quinto, principio de ritmo. Sexto, principio de causa y efecto. Y sexto, principio de generación. Esos son los 7 principios universales, o las 7 leyes del universo, es igual. Es lo mismo, tanto monta tanto. Esto hay que aprendérselo bien. Y después, cuando digamos cada uno para qué sirve, cómo se utilizan, es cuando hay que empezar a practicar. No antes, porque no lo sabemos.
lógicamente. Yo hoy os voy a explicar un poquito el de mentalismo. Después ya seguiremos con el resto, con los demás. Todos son importantes, absolutamente todos, porque además todos tienen que ver unos con otros, se intercalan entre ellos. Eso es igual que el horóscopo de las personas, ¿no? Tauro pues tiene algo de Aries, Aries tiene algo de Cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pues aquí en los principios universales ocurre lo mismo. Están intercalados y todos tienen algo del uno y del otro y del de más allá, de todos. Y el de mentalismo empieza diciendo que el mentalismo no, pero el principio de mentalismo nos dice que todo es mente. Y también nos dice que el todo es mente y el universo es mental. Caramba, ¿qué quiere decir eso de el todo es mente? ¿Qué es el todo? El todo, el pronombre personal, ¿no? ¿A quién nos referiremos con el todo? Sí, señor, hay alguien que lo ha acertado. Los hindúes decían que el todo era Dios. Y Dios con su mente creó todo lo que existe. Creó todo el universo, con todo lo que éste contiene. Millones de estrellas, de planetas, de asteroides, de todo tipo de astros. Todo, absolutamente todo, fue creado por Dios, por el todo. Y fue creado con su mente. He aquí por eso, aquel que se aprenda bien esta ley y la utilice bien, podrá crear su propio mundo con su mente, porque todos tenemos mente, absolutamente todo. Y todo lo creado, absolutamente todo lo creado, tanto en el universo, en el cosmos, por el todo, y todo lo creado en la Tierra, absolutamente todo, lo hemos creado nosotros con nuestra mente. Dios, el todo, el absoluto, creó el universo, creó el cosmos, creó todo lo que hay, pero nosotros con nuestra mente creamos nuestra vida, creamos nuestro mundo. Todo nuestro mundo está creado por nosotros, absolutamente todo. Todo lo que existe en la Tierra, sea bueno o sea malo, desgraciadamente creo que hay más malo que bueno, pero todo lo que hay creado en este mundo terrestre está creado por nosotros, con nuestra mente. Bueno, creo que hay muchos que se van a sorprender ahora por esto que digo. Pero no, vamos a intentar poner algún ejemplo para que todos puedan comprender esto que estoy diciendo, que lo dicen todos los libros, no lo digo yo. Lo dicen todos los libros, lo dicen todos los maestros metafísicos, o sea que no es ningún invento mío. Por ejemplo, aquí a lo mejor veis una mesa, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿eh? Adivina, adivinanza. Pero no importa, la veáis o no la veáis. Una mesa está hecha con la mente del hombre. Ah, que no lo creéis. Bueno, vamos a ver. Alguien ha tenido que diseñar esa mesa antes de estar por aquí. Ni esa ventana que veis. Bueno, alguien la ha tenido que diseñar, alguien la ha tenido que pensar en su mente, imaginar en su mente y después, pues,
lo ha mandado construir, si él no sabe, pero siempre hay alguien que con su mente hace que las cosas acaben manifestándose. Y de algo que en principio no era nada, pues con la mente de alguien como nosotros, pues sale una mesa, una ventana, una televisión, un zapato, cualquier cosa, cualquier cosa. Como podéis ver, todo es mente. En el universo y en el planeta Tierra, todo, absolutamente todo es mente. Todo se hace con la mente. La ropa que lleváis, donde estáis sentados, el dinero es mental, porque alguien lo imaginó, lo diseñó y lo puso en circulación. Por lo tanto, está hecho con la mente. Y si está hecho con la mente, ¿qué es? Mental. Exactamente eso, mental. Yo no sé si a alguien le queda claro esto o no. Si alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo. Un pintor, ¿qué crea? Un cuadro. ¿De dónde sale ese cuadro? Muchas veces, muchísimas, de su mente. Otras veces lo copia de la naturaleza, ¿no? Pero hay pintores que no copian. Están en su estudio y están pintando algo que ellos imaginan con su mente. ¿Y qué hacen? Crearlo. Simplemente lo crean. ¿Y con qué lo crean? Con la mente. Soy repetitivo, sí, lo sé, pero es para que os quede bien en la mente. Para que os quede bien en la mente que todo es mental. Y que el mundo de cada uno de nosotros es tal y como nosotros queremos que sea. Esto ya os suena más raro, ¿verdad? Porque muchos van a decir, pues yo no quería ser así, ni yo quería tener esta mujer que me está dando la paliza cada día, yo no tengo la culpa de esto. Ni yo he creado el tren, ni la moto, ni el coche, ni el avión. No, tú no, otro sí. Aquel a lo mejor sí, el otro no. Pero cada uno, dentro de sus posibilidades, de su mente, de su forma de pensar, crea su mundo. Yo me parece que queda bastante claro, ¿no? Que todo es mental. ¿Y qué es una mesa? Cuando le damos, pues, un puñetazo. ¿Verdad que suena? La mesa esa hace un ruido. Son materia. Es pura materia. Y claro, la gente dice, esto cómo va a ser mental. Si esto es materia, claro. Pero es que esa mesa, si alguien la mira con un microscopio, se dará cuenta de que esa mesa se mueve. Por dentro tiene movimiento. Ahí entraría una de las leyes, uno de los principios, el principio de vibración que dice que todo es movimiento, nada está quieto y todo se mueve. Ese es el movimiento de vibración. Ay, perdón. Ese es el principio de vibración. Pero para eso hay que mirarlo con un microscopio, ¿eh? A simple vista, con la nuestra física, no lo vamos a ver. No nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a enterar de nada. Vamos a decir, a ver, materia pura. Esto es imposible que sea mental. Esto es imposible que se mueva. Eso es falso. Me están engañando. Pero esto es algo que los científicos lo tienen más que comprobado. Lo saben perfectamente. Los científicos lentamente y poco a poco van llegando a conclusiones que los metafísicos hace ya muchos años que lo conocen y conocemos. De que todo lo que existe está hecho por nuestra mente y que la materia es materia y energía. Y cuando esa energía es densa, se vuelve materia.
Y cuando esa energía vibra a gran velocidad y es menos densa, deja de ser materia para convertirse en energía pura, espíritu. Bueno, amigos, aquí lo vamos a dejar porque no quiero cansaros. No quiero agotaros con esto, que para muchos, pues, como quizá lo conozcan, pues no les cansa. Y para otros que lo oyen por primera vez dirán, este hombre nos está soltando aquí un montón de chorradas, de tonterías, de idioteces, que yo esto no lo puedo creer. A lo mejor decís eso muchos de vosotros, pero yo os digo una cosa. Leed libros sobre estos temas, escuchar a otros metafísicos, a mí y a los que queráis. Y poquito a poquito os daréis cuenta de que llevamos razón, de que es así, de que todo es mental, de que todo lo que existe en el mundo es energía, espíritu, y de que todo lo que nosotros tenemos en esta tierra lo creamos nosotros con nuestra mente, y que todo lo que está en el universo está creado por Dios, por el todo, el absoluto. Bueno, la palabra de el todo, como he dicho ya hace un ratito, lo inventaron los hindúes. Los hindúes que llevan miles y miles de años estudiando estos temas. En Occidente llevamos muy poco tiempo. Allí se lleva muchos milenios discutiendo y discutiendo sobre el todo y qué es el todo, sobre Dios, qué es Dios, la energía, qué es la energía, la materia, qué es la materia. Nos llevan muchos años de adelanto. Bueno, aquí hemos reaccionado tarde, pero estamos reaccionando. Ahora en la India empiezan a ser un poquito más materiales porque estaban desequilibrados. Hay un desequilibrio entre Oriente y Occidente. En Oriente, la gente pobre, mucho más pobre que en Occidente, mucho más espirituales, con muchos más estudios de estos que nosotros, y nosotros todo lo contrario. Mucho más materiales, no creemos demasiado en estos temas, no los discutimos, también porque no nos han dejado. Allí sí, aquí no. Pero bueno, hay que ponerse al día en todo, amigos. Y os voy a decir otra cosa respecto a los metafísicos. Bueno, yo me he puesto el metafísico, pero yo no soy metafísico, porque un metafísico es aquel que se le conoce como maestro ascendido. Eso es un metafísico. ¿Qué es un maestro ascendido? Bueno, ya os lo explicaré en otro vídeo, que si no os vais a aburrir y os vais a ir y eso no estaría bien. Pero no somos metafísicos, eso es mentira. El que dice que es metafísico no es metafísico. Lo que pasa que para que vosotros entendáis que os vamos a hablar de metafísica, decimos el metafísico tal, el metafísico cual, pero no, que quede claro que el verdadero metafísico es aquella persona que por sus méritos, por el conocimiento de las leyes, porque ha conseguido dominar sus emociones y toda una serie de cosas más, es maestro ascendido, ha dejado este plano y nos están ayudando desde otros planos de existencia. Y aquí lo voy a dejar, no os voy a romper más la cabeza, que ya tenéis materia para pensar durante toda la semana hasta el lunes que viene. Y si os gustan estas charlas, si aprendéis, pues decidlo a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros conocidos, que se inscriban a este canal, que aprendan cosas nuevas si no las conocen, y que si no las creen no importa,
No importa que no las crean, lo que importa es que las sigan escuchando. ¿Por qué? Porque a veces escuchando y escuchando y escuchando, en nuestro cerebro se abre una lucecita. Cambia una neurona de sitio, de lugar, y nos da luz a nuestro cerebro. Y se nos abre un nuevo campo de entendimiento. Por lo tanto, hacedme caso. Decirle a todo el mundo que se inscriba a este canal, que encontrará cosas nuevas, interesantes, divertidas, por lo menos eso espero. Eso es lo que yo espero. Otra cosa es que lo consiga, y otra cosa es que no os aburra y me dejéis, me abandonéis y os marchéis. Espero que no. Espero que no. Por lo tanto, os doy un fuerte abrazo a todos los que habéis escuchado esto. Y me voy a despedir con algo que hago siempre. Os voy a pedir que me hagáis el favor de ser felices. Gracias.